Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Ana Mercy Otañez, Marjorie Espinosa, Domingo del Pilar y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el general José Miguel Soto Jiménez, presidente del partido La Quinta República, que está en proceso de reconocimiento en la Junta Central Electoral y que, hay que decirlo, que además es parte del pacto firmado entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días y bienvenido. Bienvenido. Bueno, de hecho, usted ha andado, como diría, entre las malas lenguas. Ha sonado en estos que a días. veces son buenas lenguas. Que Sí. son buenas Buenos días, lenguas. general. Depende. Placer Bienvenido. tenerle por acá. Placer Buenos tenerlo. días. Lo primero, mostrar mi satisfacción de encontrarme aquí con ustedes. No es la primera vez. No soy un habitué, pero no es la primera vez. Y decirle además que junto con esa satisfacción le llevo un saludo muy dominicanista a todos mis amigos. Yo digo que este es un panel fundamentalmente equilibrado. Sí, bastante. Sin Con aquello importar del las género. preguntas. Sí, sin importar las preguntas. Y entonces un saludo muy dominicanista también a toda la teleaudiencia. Qué bueno General, tenerlo aquí. Adelante. Qué bueno tenerlo aquí con todas las informaciones que se han manejado en los últimos días y con las posiciones a las que supuestamente usted le va a tocar después del famoso pacto. Sin importar. ¿Él está entre los repartidos? Sí, sí, entre los. Mire, yo le voy a decir. A ver, usted me a ver dice, si está entre las malas o las buenas o lenguas. las buenas lenguas. Sí. Yo creo que ustedes están muy buenas, pero se dice que usted va o a cultura o a medio ambiente. Eso es lo que dicen. No vaya a pensar que soy yo. Es que yo leo y lo he visto. Yo me atrevería a saber. Podría ser también tus aspiraciones. Pero yo Exacto. quería decirte. No, usted sabe que yo le tengo un cariño de hace mucho tiempo, Sí, así, pero, por eso, a eso me refería. pero usted sabe que usted me ha dejado fuera y que yo no soy de la Quinta República. Entonces, ¿a cuál de los sitios es que usted va? No, mira, yo pienso, tú sabes que yo soy un estudioso de la cultura popular. Y yo creo que una de las de la médula de la cultura nacional son los rumores, la fábrica de rumores. Bueno, la industria del chisme. Sí, Sí. y yo pienso que eso tiene su parte positiva y su parte negativa. Me agrada, en ese dejo de vanidad que todos tenemos, que me hayan sonado, ¿verdad? Por el gabinete casi completo. ¿verdad? Y entonces pensaba que no venían esos dos. eso me llena Bueno, de pero- satisfacción porque implica algún tipo de aprobación Pero, de la general, gente, usted- las expectativas de la gente. Pero tiene también, Pero usted- siguiendo esa misma tradición popular, tiene también un contenido de venenito. ¿Por Sí, qué? porque el Porque que suena con no los lo pone. El que suena no Eso lo le iba a pone. decir, Entonces- que como conocedor de la cultura y de la Exacto. cultura del Sí. poder, usted ha estado en el poder, ¿eso afecta o beneficia? No, pero ustedes están hablando, y fue inevitable que lo oyera fuera de cámara, de que realmente se ha operado un cambio en ciertos aspectos. Y yo pienso que hay que tener muy en cuenta el librito del pasado y el presente. Yo creo que ahí han cambiado las cosas. Mira, por ejemplo, con la época del doctor Balaguer, el que lo sonaban No salía. No salía. en las administraciones del PRD, eso era muy relativo, porque resulta que en el caso, por ejemplo, del presidente Mejía, él anunció su gabinete mucho antes de asumir el, ¿verdad? Y entonces eso rompió el esquema. Lo mismo pasó con Bosch. En el gobierno de Bosch también pasó lo mismo. Él anunció, por ejemplo, recuerdo perfectamente, no lo recuerdo físicamente, sino por haberlo estudiado, en el caso del general Rodríguez Reyes, él lo anunció como ministro De las Fuerzas Fuerza Armadas. Armada, y eso no dejó de traer sus grandes inconvenientes. Yo pienso que ha habido cambios en eso, ¿verdad? Sí, pero Y usted entonces- está en el medio ahora de dos hombres de poco hablar y de mucho accionar, según el discurso de uno de sus Del ingeniero del Vargas. ingeniero Vargas cuando firmaron el pacto, cuando quiere decir que puede ser que estén accionando por abajo y nosotros no sepamos. Bueno, yo te voy a responder con lo que diría Juancito Urcupey. Yo no lo pido ni luego lo sé, pero si me lo dan. Pero se supone Eso es parte de las 58 Eso es parte de leyes. las Eso es parte de las 58 leyes. que dentro de las expectativas precisamente de una alianza, de un apoyo Sí. que se hace en términos políticos, es para contribuir también con los diferentes aportes que pueda hacer y sobre todo que dentro de esta alianza sabemos que al margen de las candidaturas comunes en el orden congresional y municipal, abarca también el tren gubernamental, donde entendemos que entonces encajaría. Debe tener expectativas concretas que imaginamos a esta altura de juego haya tenido que poner sobre la mesa con el ingeniero Miguel Vargas y luego posteriormente dentro de los planteamientos de la alianza. Mira, yo no creo que es precisamente así, y te voy a explicar. Fíjate, tú sabes que siempre, inclusive hay momentos en que se denosta
se denota la condición de militar. Pero yo he dicho muchas veces, y en mi libro anterior yo lo especifico, que tanto la estrategia como la táctica militar son una. Y entonces, eso de las alianzas, tú dices, pero ¿cómo encaja eso en la lógica militar? Bueno, sí, hay una cosa que se llama la organización de tareas. Y es que el comando junta muchas armas combinadas, lo que llama la doctrina de las armas combinadas, para alcanzar determinado objetivo. Es lo mismo que pasa en la política. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tú lo has dicho todo. Sí, es así como tú lo has dicho, pero no en cuanto a posiciones, sino para el trabajo. Ahora lo que hay después del acuerdo es una gran convocatoria, la hizo el mismo presidente de la República, para hacer el trabajo electoral, porque como dice Turcupey, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O sea que usted está armando el partido en sitios fuertes, donde usted ha sido la mano derecha del ingeniero Vargas, por ejemplo, en candidaturas o en posiciones donde el partido ha perdido alguno de sus integrantes. En Cotuí yo sé que usted tiene muy buenas relaciones y que ha recomendado gente para ciertas posiciones. Me decía el productor del programa, cuando yo llegué, que él le asombró la cantidad de mensajes en la red recibidos. Fíjate, y eso es como dirían los americanos, it's alive, ¿verdad? El partido está vivo, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos haciendo, dentro de esa alianza, la organización de tareas, que es lo importante, estamos preparando para el trabajo. Hemos hecho un pleno de dirigentes que se hizo recientemente con una convocatoria excelente, casi de un 98, un 99% de todos los dirigentes nacionales, para entonces prepararnos para el trabajo. Porque lo que falta ahora es el trabajo, pura y simplemente. Y quería señalarte también, nosotros tenemos una alianza. El partido cumplió 6 años de fundado. El partido tiene una alianza de hace 3 años, como todos saben, con el Partido Revolucionario Dominicano. Fuimos los primeros que llamamos a una gran convocatoria en un mensaje al país para hacer un gran frente opositor, que después se denominaría en el PRD el gran bloque de la esperanza. Bueno, entonces nosotros tenemos un lugar en el campo de batalla, no en el alcance de un objetivo que no se ha llegado. Entonces, en eso estamos nosotros, General, prácticamente. Usted ha insistido mucho en el pacto como una forma de hacer el trabajo. Sí. Y parecería más referido al escenario electoral. Sí. Sin embargo, el escenario electoral no le parece tan complicado al presidente de entrada. Sin embargo, hay un segundo apellido de ese pacto, y es del gobierno de unidad nacional, que evidentemente debe implicar otras cosas, cambios profundos en una sociedad que parece estar requerida de soluciones duraderas a muchos temas fundamentales para mejorar la vida. Usted, que seguro que ha estado en conversación previa a este pacto, de las cosas que se tienen dudas, de lo que uno cuestiona, ¿qué es lo que se quiere hacer con la República Dominicana en este pacto? Como todo, el pacto tiene varias aristas. Ahora, lo más importante, y vuelvo a repetir la palabra, la médula del acuerdo es lo programático. Y significa, yo creo que un evento atípico en ese tipo de pacto. Yo siempre he dicho que aquí los pactos siempre se hacen, los pactos políticos, desde la Junta de Bondillo, se hace al echarse la paloma, como diría Juancito Turcupey. Entonces, nosotros visualizamos lo del gran acuerdo desde antes. Estamos hablando de la época de esos 3 años. Entonces, lo fundamental es lo programático. Y lo programático va más allá de los eufemismos de siempre, ¿verdad? Fíjate que el ingeniero Vargas, yo creo que vino a raíz de aquí a este programa, anuncia el pacto el día 15 de junio. Entonces, el presidente de la República, que es importante lo que te voy a decir, bajo la convocatoria de Danilo Medina, pues, yo dije hace unos días que causó un escarceo de que había sido la estrategia más política, más importante del presente siglo en la política de la República Dominicana. Bueno, pero el estratega, ¿quién es el estratega? El estratega fue el que convocó el pacto, que fue el presidente de la República. Y el estratega también es el que lo aceptó. Y fíjate que en el discurso de Danilo Medina, él hace una serie
vamos a llamarle de piropos a Miguel Vargas, que son importantes. Reconocimiento. El primer de ellos es la valentía. Yo lo que te quiero decir es que se tomaron un tiempo interesante y eso produjo una gran incertidumbre, sobre todo en los PRDistas, en discutir. Y tú me dirás, ¿qué es lo que estaban discutiendo? Posiciones, ¿verdad? No, estaban discutiendo ese pacto programático, donde quiero resaltar, y es lo que me tiene a mí en el pacto y en el acuerdo con el PRD. Quiero resaltar la presencia entre ese programa del aspecto de seguridad ciudadana y sobre todo de soberanía, la defensa de la soberanía nacional, en lo que ellos han concordado. Entonces, ellos se tomaron su tiempo discutiendo eso, básicamente, naturalmente, que en las expectativas de la gente, y ahí están también los rumores, está en el asunto, no solamente de la los oposición cargos, dijo que sino estaban las posiciones. repartiéndose cargos. Sí, pero, bueno, pero hay que poner en su sitio eso, porque eso es parte de la parte patrimonialista y mercantilista de la política dominicana. No se lo inventó ni Miguel Vargas, ni se lo inventó Danilo Medina. Pero fíjate una característica. Hay gente que dice, bueno, pero no se dijo nada del puerto, pero se dijo todo. Porque, ¿qué es lo esencial del pacto? Primero, el PRD tiene las posiciones que tiene, ¿verdad? El PLD las que tiene. Ahora bien, hay algunos aspectos que ellos reconocen también en ambos discursos de discusiones en lo que hay que ponerse de acuerdo. Se está refiriendo básicamente a las posiciones congresionales electivas, las posiciones electivas, ¿verdad? Porque entonces la otra decide el presidente. Pero una cosa que tiene que saber el público, y yo se la digo a ustedes, es que hay un evento, como siempre nosotros sintetizamos, pero hay un evento importante. El evento importante fue la reunión de la Comisión Política del PRD. Lo primero importante es la convocatoria. En la convocatoria asistió prácticamente el 98% de un organismo grande, quizás demasiado grande, ¿verdad? Bueno, y fueron todos. Y entonces, ¿qué salió de ahí? La otra convocatoria. Porque lo que pasó ahí se reflejó de forma fundamental en la firma del acuerdo, porque ahí había, que debemos reparar en eso, no solamente estaba la comisión política entera, gente que ellos habían anunciado, o sea, la oposición había anunciado que no iban a asistir. Pero otro detalle, asistieron gente que se habían ido y estaban ahí. Gente que supuestamente estaban disgustados, estaban ahí, ¿verdad? Y entonces es fruto de esa reunión de la comisión política. Hay un imán con el pacto. Hay un imán con el pacto. Sí, hay un imán con el pacto, pero déjame decirte una cosa interesante. También fíjate que pasó, el pacto está justificado básicamente, y parece una paradoja, en la oposición que desmerita el pacto. Y tú me dirás, ¿y cómo es eso? Explícame. Bueno, pero que si el pacto es tan insignificante, como se ha dicho, que no tiene ninguna trascendencia, entonces hay que aplicar lo que dice Napoleón. Cuando el enemigo se está equivocando, hay que dejarlo tranquilo para que se siga equivocando. Y si eso es tan absurdo, tan descabellado, ¿verdad?, que surge precisamente, hay que dejarlo tranquilo, que nos sigamos equivocando. Pero fíjate una cosa muy interesante. Que desperdicie la pólvora. Que desperdicie la pólvora. Sí, que se anuncia que eso va a provocar una nueva división. Ese era el mito, ¿verdad? Pero resulta que ha pasado lo contrario. Donde ha surgido esa división es en el propio partido de oposición, donde el señor Héctor Guzmán, en medio de la vorágine de lo que ellos mismos acusan de la repartición de puestos, etcétera, entonces un personaje que no se puede subestimar, que tiene un historial grande en cuanto a la organización, planificación de campaña electoral, entonces él renuncia. Lo dejaron fuera. Sí. General. Y eso es una política recurrente. Lo mismo le pasó al señor Tony Peñaguaba, era el jefe de la campaña, una cosa que parece absurda, y en medio de la campaña, ¿verdad?, el día antes de la proclamación renuncia de su posición. Sí, el mismo señor Peñaguaba no fue a la firma del acuerdo. Bueno, pero él fijó su posición anterior. Estamos hablando anterior al 15 de junio, él fijó su posición. Él va a seguir trabajando en su partido con la posición que tiene, defendiendo sus candidatos, ¿verdad? Y no está de acuerdo por una posición histórica. Ah, no. Que por cierto, eso es otro aspecto del pacto que debemos señalar.
El pacto es realmente un acontecimiento histórico que se fue forjado en el ámbito del mismo desarrollo de nuestra incipiente democracia. Pero ¿cuál es la parte histórica que Peña Guava rechaza o no coincide? Porque como que parece absurdo seguir trabajando en un partido que está aliado con un adversario, y porque al final usted está trabajando por el adversario. Bueno, ahí fíjate un detalle. Yo pienso que habría que discutir cuál es el aspecto histórico en cuanto al caso del señor Peña Guava. Ahora, sí, yo te voy a decir y señalar los aspectos históricos trascendentales. Yo veo este pacto en eso. ¿Qué es la médula del pacto? Lo programático, fundamentalmente lo programático. Fíjate que el 70% del discurso fue del programa, pero en ambos casos, lo que hace Danilo Medina, el presidente Medina, es reiterar esos puntos programáticos. Y fíjate, yo pienso, te lo digo ahora, lo dije antes, que yo pienso que dentro de la misma naturaleza electoralista de la sociedad dominicana, se ha puesto los caballos detrás de la carreta. Porque, ¿de qué es que estamos hablando? De que estamos hablando de que el pacto en cuanto a las posiciones gubernamentales del Ejecutivo, ¿verdad? Tiene que ver mucho, está relacionado con la cantidad de votos que saca el PRD, ¿verdad? Pero la gente se ha creado unas expectativas de que esos cambios tienen que ser ahora. Sí. Y eso me recuerda, vuelvo y te repito, lo que decía Napoleón Bonaparte cuando recibió el ejército de Italia, que no había bota, no había abrigos para los soldados, no había tiro, ¿verdad? Municiones, y entonces en su primera arenga él le dice, mire, yo no le traje ni comida, ni frazada, ni porque no tenemos. Ahora los almacenes del enemigo están llenos. Vamos a buscar, ¿verdad? General. Entonces, de eso se trata. Yo pienso que en la alianza lo principal es eso. Y no menospreciar la importancia de un partido que tiene la casilla número 1. Sí. Ustedes hablaban ahorita también, y yo fue inevitable oírle, de esas posiciones, de la 1, de la 2 y la 3. Eso tiene una importancia capital, sí, expresada en los discursos, No es simplemente que estamos prisioneros de la generosidad del presidente Medina. Hay un trabajo que hacer. La victoria. Nadie puede regatear la importancia de este pacto que se ha dado, y se le ha dado incluso el calificativo de histórico. Es tan importante que incluso les hace cambiar a ustedes, que en un momento hasta hace poco eran opositores, les hace cambiar el discurso. Y hoy, más que opositor, más que críticas, los señalamientos de ustedes deben ser vistos como recomendaciones. Sí. Hay un tema que a mí me gustaría escuchar su parecer, porque usted fue secretario de las Fuerzas Armadas, sabe de movimientos de tropas, conoce la historia. Me gustaría saber, uno de los principales problemas que afectan a la República Dominicana en estos momentos es los niveles de inseguridad. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes pudieran hacer, ya no críticas, sino recomendaciones que pudieran hacer para mejorar los niveles de seguridad? Y si considera que es efectivo el que tropas mixtas estén en estos momentos patrullando las calles. Eso se ha discutido mucho. Sí. El presidente del partido, Miguel Vargas, del Partido Revolucionario Dominicano, hizo referencia en su discurso a una visita que se realizó años anteriores al Palacio Nacional, donde él llevó 14 propuestas. Sí. Yo tuve... En febrero, en el 2013 señalaba. Yo tuve el honor de ser una de las personas que visitó el Palacio en esa época. ¿Qué fue Soto Jiménez? Bueno, fue a llevarle, a sustentar una de esas preocupaciones fundamentales. Yo creo que es la principal preocupación, que es el asunto de la seguridad ciudadana. Y entonces, por eso entonces, uno de los aportes de ahora, de lo que se ha hablado en cuanto a lo programático, es precisamente la solución para el problema de la seguridad ciudadana, que yo he dicho en varias ocasiones que no es una piedra de toque. No hay una piedra de toque para solucionar el problema. Es la búsqueda de una política pública integral donde participen de forma determinante varios sectores. Siempre se habla, a la policía, la reforma de la policía es la base de
seguridad pública. Yo pienso que no. Yo pienso que ahí tienen que participar las Fuerzas Armadas. Siempre han participado. Sí. Debe participar las Fuerzas Armadas. En el caso de la policía, a mí me preocupa particularmente que la policía, en términos de represión del delito, es efectiva. Los casos se resuelven rápidamente. El problema de la policía está en la prevención y en la disuasión de la amenaza, ¿verdad? Y eso implica cambios importantes, sobre todo el efectivo de la policía, donde las mismas autoridades policiales en el anterior gobierno dijeron que más de la mitad del efectivo de la policía estaba en misiones no policiales, lo que es un absurdo. Y lo que quiere decir que no se tiene control de ellos. Exactamente. Entonces, ni de su accionar. Entonces, eso hay que reformarlo. Entonces, mira, a mí me capacitaron, me entrenaron para dar respuestas organizacionales al problema. Yo pienso que debe participar también las Fuerzas Armadas, ya te lo dije, en el escalón que le corresponde, con una observación de que el uso, eso, ¿tú te acuerdas de esos medicamentos que decían para uso externo solamente? ¿Verdad? Entonces, las Fuerzas Armadas deben si te lo tomas, te intoxica. Exactamente. En labores preventivas. No solamente en labor preventiva, cuando se ocasiona en planificación. En planificación, inteligencia. Sí. Y además, cuando es necesario, cuando es desbordada la fuerza policial, que ha pasado, entonces hacer presencia. Bajo un marco jurídico establecido. Muy claro, ¿verdad? Bueno, entonces, porque a veces la medicina puede ser peor que la enfermedad. Bueno, pero tenemos otro, también debe pertenecer a la justicia. Mira, ahí en el asalto al Banco Popular, había un individuo que tenía 6 o 7 fichas anteriores, que había pasado por la mano de la justicia y estaba en la calle delinquiendo. Entonces, tiene que estar presente. Yo pienso que tiene que estar presente también el sistema correccional. Yo pienso que Roberto Santana, por ejemplo, el licenciado Roberto Santana hizo un gran trabajo en ese aspecto, ¿verdad? Pudo rescatar, vamos a llamar así, varias cárceles. Pero déjame decirte, más de la mitad del sistema correccional está en manos del ejército. Todavía eso es una figura del siglo XIX, cuando ya la tendencia, inclusive la privatización en los países organizados de la parte correccional, debe participar. Debe participar también otros ministerios, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Educación, para decirte cosas. Entonces, eso tiene que buscar una forma organizacional. ¿Cómo se llama? Se llama el Consejo Nacional de Seguridad, ¿verdad? Que preside el Poder Ejecutivo. Que existe. Desde ahí. Sí, que existe, ¿verdad? ¿Para qué? Para que eso que yo te estoy diciendo tenga una forma organizacional y se discuta no solamente de forma medalaganaria, no dejo llamar al ministro del Interior y para caso, sino que se... Para una mayor coordinación. ¿Usted no cree que claro, y utilización efectiva y eficaz de los recursos. Procedimientos. Pero la modificación de la reforma policial entonces no es... No, la reforma policial es parte de... Exacto. Pero no es lo central. En el caso como tampoco... Eso no es una panacea para la solución del problema. O sea, una política de Estado, lo que usted está proponiendo. Y sobre todo una voluntad política, que eso se convierta en una política pública claramente determinada, como debe pasar con otras cosas. Pero a propósito de voluntad política, ahí quería conectarlo, y además de la necesaria reforma en materia de la seguridad ciudadana que trasciende la reforma policial, también la alianza viene a darle a la ciudadanía unas expectativas respecto a la materialización finalmente de la gran reforma en términos políticos electorales dentro del pacto, porque ciertamente que hemos todo presenciado las muchas fricciones que no permitieron en meses pasados la aprobación de la ley de partidos, además de la reforma electoral. ¿Qué tan cierto entiende usted que ahora con esta alianza histórica entre los dos partidos mayoritarios finalmente podremos lograr? Yo le cogí la sintonía muy bien a ustedes y ustedes dijeron otra verdad hoy. No, claro, guardia al fin viendo por dónde viene la cosa. Pero déjame decirte una cosa, yo me sotorreí. Porque fíjate, lo que parece una desventaja, en este caso, con la alianza, es una ventaja. Porque mientras los otros candidatos tienen que prometer, el candidato de la alianza puede hacer. Entonces, yo creo que la oposición le hace un gran servicio electoral. Señalándole los puntos. Porque cuando usted señale los puntos flacos, ¿verdad? Se pueden corregir en el camino. No, entonces, óyeme, le hacen un negocio importante. La idea de la victoria contundente de la que habla el presidente incluye todo.
Mira, yo pienso que sí, te voy a por lo mismo. Por ejemplo, ¿verdad? Es que ahí debo aplicarme yo lo de Napoleón, ¿verdad? Por ejemplo, ven acá. La escogencia de la táctica, yo la veo errónea, pero qué bueno que siga así. Sí. Te lo voy a decir porque tú me lo preguntas. Pero óyeme, ¿qué es lo que le ha dado? ¿Cuál es una de las cosas que le ha dado ese nivel de popularidad al presidente? Es el asunto de la visita. Sí, el acercamiento con la gente. Y lo que el pueblo ha identificado ya como la brincadera del charquito, ¿verdad? Del primer charquito. Pero óyeme, eso, criticar eso yo creo que es un desacierto. Bueno, pero está bien que lo sigan haciendo. Yo creo que hay otros aspectos para criticar y mejor aún que se distraigan en eso. Claro que el gobierno puede corregir perfectamente. Yo pienso que la victoria abrumadora, como se ha dicho, esas expectativas están fundamentadas básicamente no solamente en la organización de tareas, sino en las encuestas que han sobrevenido, que han transcurrido en todo. General, usted sabe. Por ejemplo, un aspecto interesante, el asunto del tema haitiano. A mí particularmente, yo creo que la población se divide en dos, en lo que creen en las encuestas y lo que no creen. Yo creo en las encuestas, aun cuando son desfavorables. Son un instrumento de trabajo para corregir lo que está mal, ¿verdad? Ahora bien. Y hacer lo que nunca se hizo. Y hacer le faltó esa. Hacer lo que nunca se Usted está hablando como Juancito Trucupey ahora. Pero claro, es que ese personaje. Ese me llena de orgullo, porque el Juancito Trucupey es la síntesis de la sociedad del pueblo dominicano y de la sociedad dominicana. Entonces yo lo que yo quería repararte en este caso es que el presidente tiene la gran oportunidad, vuelvo y te lo repito, de corregir cosas. Pero hay que se lo señala. Hay una inquietud final que me queda. No, pero yo digo del término abrumador. Pero tiene que ver con esto de la victoria. Y yo imagino que esos son temas que se han sedaciado mucho en conversación, esa previa. Como el PLD tiene muchos síndicos, muchos diputados, muchos senadores, hay un acuerdo de darle al PRD lo que el PLD no tiene. Lo que el PLD no tiene, bueno, esas son de las... No. Pero claro, es que te dice el señalamiento de la organización de tareas. Tú reúnes, ¿verdad? Cuando se hace una organización de tareas, ¿qué es lo que tú haces? Por colocar las armas de una forma que una suple la deficiencia de la otra. ¿Usted es enlace en esa asignación de tareas? No, yo soy aliado del PRD. Usted sabe que usted y yo sabemos que usted está para conquistar gente disgustada. ¿Es así o no es así? Nos acabó el tiempo, Reversi. Antes de despedirnos, queremos agradecer al general el regalo de este libro. Esta es su última. Sí, su última. La más reciente. Las 58 leyes del poder de Juancito Trucupey, que él ha estado rememorando aquí una parte de todo esto. Muchísimas gracias por esto. Marjorie, en bola de humo, que se nos acabó el tiempo. En bola de humo despedimos esta interesante conversación con el general José Miguel Soto Jiménez, presidente del Partido Quinta República. Igualmente le agradecemos a ustedes la sintonía y esperamos reencontrarnos mañana a la misma hora. Pásenla bien.